responsable de más o menos un cuarto de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y en ese contexto, el comercio de la región, el aporte de la región es relativamente bajo, ¿no es cierto? Allí están las cifras, alrededor de 1.3 del total, versus 8 en el caso de Asia-Pacífico, 27 en el caso de la Unión Europea y así por el estilo. Es decir, esto le da fuerza al argumento de que todos debemos hacer esfuerzos para combatir este tema, el cambio climático, pero ciertamente las responsabilidades no son, digamos, deben ser proporcionales a la influencia en la magnitud del problema. Y en el caso de nuestra región, como es evidente, economías más grandes, con mayor Producto Interno Bruto, con mayor dinámica exportadora, son las economías de México y Brasil las que explican el grueso de esa emisión de la región. En el marco multilateral se entiende que el cambio climático es un problema global, afecta al globo, afecta al universo y por lo tanto el nivel óptimo para abordarlo es el multilateral. Y hay de hecho negociaciones en curso en Naciones Unidas, en el marco de la convención que allí está indicada. Se expresaron en el protocolo de Kioto. Sin embargo, el principal emisor, Estados Unidos, aún no ratifica dicho protocolo y eso ciertamente lo hace cojear de manera más que evidente. Y acá, estableciendo de nuevo la inquietud por el vínculo con comercio, desde el ámbito de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en boca de su líder, Pascal Lamy, es él el que está promoviendo la búsqueda de un urgente acuerdo internacional que permita orientar a otros instrumentos, como la propia OMC, respecto de cómo internalizar las externalidades del medio ambiente. En otras palabras, sin ese acuerdo marco global, multilateral, no solo va a ser muy difícil, sino va a ser ineficiente que ámbitos específicos como el comercio intenten resolver un tema que es mucho más global. Hay inquietudes diversas respecto de cómo se expresa esta temática en países industrializados y en países en desarrollo. Ya hemos señalado que en los países industrializados tenemos una mayor sensibilidad ambiental, pero también allí existe la inquietud por proteger la competitividad de las industrias domésticas, evitando lo que ellos llaman la fuga de carbono. Es decir, ¿qué puede acontecer si es que, supongamos, Europa, Estados Unidos, endurecen su normativa en materia de emisión? Ellos temen que algunas industrias puedan emigrar a otras zonas que sean menos exigentes en ese ámbito. Entonces, así como nosotros tenemos la fuga de cerebro, ellos pueden temer la fuga de carbono, es decir, industrias que se vengan a zonas que son más laxas en materia de regulación en este ámbito. Y buscan fomentar la industria de nuevas tecnologías verdes, que permitan ir reduciendo la magnitud del problema. Desde el punto de vista de los países en desarrollo, desde el punto de vista de América Latina, el tema es cómo yo abordo el cambio climático, pero sin renunciar, no puedo, ni al crecimiento ni al desarrollo. ¿Cómo armonizo mi búsqueda de crecimiento, de equidad, de igualdad social, con el nuevo desafío que llegó para quedarse, que es el cambio climático? Desde ese punto de vista, la defensa del acceso a mercados clave de exportación, como el mercado de Estados Unidos, el mercado europeo, el mercado asiático, es fundamental en el marco de esa inquietud. Yo no podría renunciar a esos mercados por tener una canasta exportadora intensiva en carbono, si no realizo, ¿no es cierto?, los cambios de política necesarios. Y eso supone también modalidades internacionales, modalidades regionales de financiamiento para abordar esta reconversión ambiental, digámoslo así. Sin financiamiento adecuado, sin transferencia de tecnología que permita la adaptación y la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, bueno, la ecuación no cierra. Esto requiere recursos y por lo tanto es fundamental que ese marco o ese acuerdo marco multilateral esté acompañado también de otros ámbitos de financiamiento y de transferencia de tecnología para que el tema sea abordado en serio.
Desde ese punto de vista, y estas son conclusiones del último World Economic Forum, es fundamental, ya lo mencionaba, contar con ese tratado global, comprensivo, eficaz sobre cambio climático, evitar medidas proteccionistas de frontera en leyes nacionales y en regulación, y también minimizar la posibilidad de disputas conflictivas, divisivas en la OMC, donde se pretenda, por la vía del caso a caso, establecer jurisprudencia que permita después incorporar el conjunto de las temáticas. Ese sería el peor de los escenarios, ¿no es cierto? La ausencia de un acuerdo multilateral y al final debates entre Europa y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, entre China y Europa por algún producto emisor, y por lo tanto a partir de la jurisprudencia de ese caso en la OMC sentar un precedente que después se puede aplicar o no a otro tipo de producto. Eso significaría una guerra comercial. Eso no le hace bien a nadie, afecta el comercio, afecta el crecimiento, afecta la inversión y fundamentalmente sumiría a la OMC en un desprestigio institucional notable, porque la conclusión sería: la OMC no es capaz de concluir las rondas de negociación, no es capaz de cerrar la ronda Doha, y se transforma en un box, en un ring de box, donde se pretenden por esa vía resolver temas que son mucho más globales. Y por el contrario, si existiese ese tratado global, entonces allí sí, con base en esos lineamientos globales, se podían buscar espacios verdes en el marco de la OMC para permitir medidas nacionales que combatan el cambio climático. Desde esa óptica, les prometo que miré en el diccionario Real Academia Española y existe el verbo enverdecer. El desafío sería cómo enverdecer la OMC. Y eso significa, en primer lugar, eliminar tarifas a bienes y servicios ambientales. Al final se trata de un bien público global y por lo tanto hay que facilitar ese acceso a ese tipo de bienes. Significaría también armonizar estándares y regulaciones técnicas para estimular eficiencia energética, que es una de las causas principales del cambio climático. Y también en materia de investigación, innovación, tecnología, es fundamental equilibrar la innovación y por lo tanto los derechos de propiedad intelectual con el acceso eficaz, rápido, sin trabas, a la transferencia de nuevas tecnologías limpias. Aquí hay un tema delicadísimo, de gran relevancia política, pero fundamental. No podría ser que se nos diga: mire, al final usted al comerciar está emitiendo gases. Y digo: ok, fantástico, yo quiero reducirlo, para eso necesito tecnología. Entonces me dicen: no, la tecnología es mía y es muy cara porque yo tengo derecho y usted me tiene que pagar. Entonces, bueno, ¿y cómo lo hago? Ah, es su problema. Entonces busco financiamiento internacional. No hay. Y entonces, entonces no puedo entrar en mi mercado. Salvo que usted pague una sobretasa arancelaria, porque como emite, y yo tengo productos que compiten con el suyo que no emiten, entonces yo hice mi pega, yo hice mi tarea, usted no la hizo. Al final, pum, te quedaste fuera del mercado. Te quedaste fuera de Estados Unidos o de Europa. Fantástico. Se elimina el tema. No calza. O sea, acá hay un tema de economía política mayor. Y el drama, y por eso es importantísimo que las cancillerías empiecen a articularse en torno a este tema, es que ese escenario se va perfilando día a día. Y en la medida que los actores de la región no se hagan presentes, no se articulen, no tengan propuestas o no sean críticos respecto a los debates que se están dando en Europa y Estados Unidos, la cancha se va rayando. La cancha se va rayando y se va inclinando. Y nosotros sabemos en qué dirección tiende a inclinarse. Una cuarta instrucción o sugerencia de política que es relativamente obvia es cómo reducir, ojalá eliminar, ojalá prohibir los subsidios a los combustibles fósiles, que es el principal o la principal causa del cambio climático. Entonces, si es así y lo estamos subsidiando, la verdad es que no tiene mucho sentido el resto de las políticas que podamos implementar. Esto es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, tengo conciencia, tengo algunas canas, ingenuidad me queda poca, pero hay que decirlo. Ahora, si además yo como país soy importador neto de combustibles fósiles y los subsidios, bueno, ahí ya tengo un problema adicional, digamos. O sea, tengo un problema económico gigantesco. Y por lo tanto, el subsidio a estos combustibles fósiles tiene implicaciones fiscales considerables, pero además
es un subsidio contra el medio ambiente y es un subsidio regresivo que favorece más a los que más tienen. Por lo tanto, no tiene lógica ni económica, ni ambiental, ni social. Y por lo tanto, hay que abordarlo como corresponde. Es complejo, pero ese es el marco de partida, creo yo. Y al contrario, sí habría que abrir espacios a subsidios que estimulen el desarrollo de tecnologías verdes. Y eso supone pactos fiscales, acuerdos que permitan trabajar en esa dirección. Decía que el riesgo de no contar con ese marco global, con ese acuerdo multilateral, es que a nivel de las grandes economías, Estados Unidos, Europa, existan iniciativas nacionales. Marcelo va a desarrollar con más detalle algunas de ellas, diversos tipos de medidas que van, como mencionaba ya, rayando la cancha. En el debate está, ¿no es cierto?, medida de ajuste en frontera, es decir, colocar impuestos a las importaciones de acuerdo a la huella de carbono que tenga el producto. Pero no solo el producto, sino toda la cadena de valor asociada al producto, incluido transporte. Entonces, hay de aquellos países, como los nuestros, como el mío, como Chile, que está al fin del mundo. ¿No es cierto? Yo tengo que acceder al mercado europeo norteamericano y por lo tanto el carbono incorporado en el proceso de transporte del cobre a esos mercados es notable y por lo tanto si a mí me aplican una sobretasa proporcional a la cantidad de carbono incorporada en todo el proceso, la verdad es que me dejan fuera del mercado. Hay subsidios a la generación de tecnologías menos intensivas en carbono, y aquí podría darse, estoy especulando, no digo que vaya a ser así, pero uno tiene que detectar diversos escenarios, podría darse en el escenario, y el más perverso de todos, es un escenario donde en Europa, en Estados Unidos, hay subsidio a las tecnologías verdes, y hay además, y hay un proyecto en el Congreso que está ahí esperando aprobación, que establece que en el año 2020, no se ha aprobado aún el proyecto, pero el proyecto establece que en el año 2020 aquellos países que no han hecho esfuerzos proporcionales serán castigados con sobretasa arancelaria en función del contenido de carbono presente en toda la cadena global del producto. Entonces, yo tengo, por un lado, subsidio a mis productores para que tengan tecnologías que reduzcan el carbono, otro tipo de combustible, y además, ¿no es cierto?, le establezco una sobretasa al producto que viene de afuera, que no ha hecho la misma tarea, que no tiene la billetera fiscal para hacer eso. Entonces, fantástico. Al mío lo subsidio y además al otro le pongo una sobretasa. Eso es bastante parecido al proteccionismo, finalmente. Entonces acá hay un tema muy delicado, porque como nuestras abuelitas nos enseñaron, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces acá, ¿no es cierto?, corremos nosotros el riesgo de que en ausencia de una acción coordinada, enérgica de la región, se nos vayan metiendo algunos goles que finalmente sea difícil desmontar. Y por lo tanto, el punto es que con ese discurso de emparejar la cancha, al final lo que se consiga sea inclinarla aún más, si no se cierra de partida la puerta al proteccionismo. Acá hay otro tema interesante que yo lo coloco para el debate, que es China. Sabemos todos los logros de China, segunda economía mundial, primer exportador mundial de bienes, una larga lista de primeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, China, ¿no es cierto?, obtiene entre 75 y 80% de su energía de carbón. Por lo tanto, es un gran contaminante, es un gran emisor. Y a partir de colocar el énfasis en esta temática de combate al cambio climático asociado al comercio, resulta que es un bullet que le llega muy bien a China. Pero claro, en el agregado, a través de esa política correcta en términos del objetivo general, puede terminar afectando, ¿no es cierto?, muchas exportaciones de países en desarrollo, particularmente intensivas en recursos internacionales. Y resulta que cuando uno examina, de acuerdo a las metodologías internacionales, cuáles son las industrias ambientalmente sensibles, bueno, resulta que en la región 17% del total de ellas caen en esa categoría, ambientalmente sensibles. Países como Chile, con industria minera,
tienen alrededor del 47% de sus exportaciones bajo ese rubro o bajo esa amenaza. Por lo tanto, ahí el desafío es aún mayor. Y eso es lo que explica que la industria minera privada en Chile haya iniciado estudios bastante acelerados, porque se da cuenta que más temprano que tarde esto va a significar trabas en el acceso a esos mercados. Ahora, hay riesgos, hay desafíos, por cierto, pero también hay oportunidades. Y eso significa, por ejemplo, que la región utiliza en materia agrícola métodos de producción que son menos intensivos de carbono que los que se utilizan en el norte. Y eso tiene que ser parte también de la oferta de la región y tiene que ser colocada con mucha fuerza. Utilizamos menos fertilizantes, métodos menos mecanizados, y por lo tanto ahí hay un activo que tiene que estar en la mesa. También en materia de comercio de productos más inocuos respecto al medio ambiente, existe la posibilidad de que algunas industrias y algunos servicios de la región se puedan expandir, y ahí hay ejemplos. México en materia de calefactores de aguas solares, Bolivia y Chile tienen las mayores reservas mundiales de litio, y por lo tanto la expansión del automóvil movido por electricidad genera ahí, ¿no es cierto?, un tremendo campo para ese tipo de batería. Brasil, sabemos, lidera la producción de biocombustible. En materia de requerimientos de etiquetado en exportaciones de carne, la confluencia de Uruguay y Argentina podría significar también, en el ámbito de esa industria a nivel global, establecer nuevos estándares que permitan ser competitivo y con menos emisiones de carbono. Hay mucho campo en materia de oportunidad. Y en general todo eso significa estar presente en las cadenas globales de valor, ahora con un apellido verde, y eso tiene que ver que la diversificación exportadora, que siempre nos interesaba, hoy día tiene una dimensión adicional, porque esa diversificación hacia mayor contenido tecnológico, hacia mayor innovación, también va permitiendo escalar desde el recurso natural hacia otros productos o servicios menos intensivos en carbono. Concluyendo, desafíos de política específicos. Bueno, uno, apoyo al sector público. Esta es una tarea llena de externalidades, por definición es una tarea que el mercado no puede abordar. El mercado está destinado al fracaso en esta tarea, y si esperamos que el mercado lo resuelva, vamos a morir todos. Y por lo tanto, la política pública y el Estado es el actor fundamental. Y esto significa, en primerísimo lugar, mejorar el conocimiento respecto de las implicancias comerciales de las iniciativas en curso en los países industrializados, los debates. Por eso hablaba del, ¿no es cierto?, el periscopio, este monitoreo, esta antena respecto de esos debates. Hay información dispersa, cambiante, marco regulatorio emergente, no establecido, iniciativas que se están tanteando, y por lo tanto es fundamental estar al día en ese tipo de escenario. Lo segundo, no menos importante, mejorar el trabajo interagencial, mejorar la coordinación entre las diversas agencias de gobierno. Este tema en particular es un tema sistémico, multiagencias, multiministerios. Este no es tema de un ministerio. Esto incorpora, por cierto, a comercio, cancillería, pero por lo menos agricultura, minería, industria, energía, transporte, obras públicas, hacienda o finanzas, como se los llama. Desde ese punto de vista, y aquí estoy recogiendo lo que fue mi experiencia cuando me correspondió encabezar la negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, la formación de un comité interministerial. Y el nombre me gusta, queda bonito, Comité Interministerial para la Competitividad, la Innovación y el Cambio Climático, que supone que las políticas de estos ministerios, de estas agencias, deban coordinarse. Eso es súper obvio, súper obvio. Pero también nuestras abuelitas nos decían, lo obvio por obvio se calla, por callado se olvida, ¿no es cierto? En estos temas, todos los ministerios tienen que trabajar con una política coordinada, con objetivos coordinados. Y por lo tanto es fundamental que a nivel de este comité, ojalá en vínculo directo con la presidencia, se pueda trabajar en esa dirección. Ahora, no basta el sector público. Tiene que participar el sector privado de manera muy importante, de manera muy decisiva. Se requiere una colaboración entre empresas, organizaciones empresariales y gobierno. Y por lo tanto, nosotros estamos promoviendo la posibilidad de alianzas público-privadas para coordinar estas medidas con las necesidades exportadoras. En algunos casos, estudiamos los casos de Uruguay, hay grupos técnicos sobre carne, leche, arroz.
Y eso es fundamental porque una vez conseguida esa coordinación intragobierno, corresponde